llega la luz, cambia todo. Las cocas ya están heladas, gloria al Señor, porque nos las tomábamos bien calientes allá en el rancho y luego las repetías, las echabas por la nariz y te calaba mucho y decían, hombre, la coca está bien buena, tiene mucho gas. No, lo que pasa es que estaban bien calientes. Ahora ya se las toman frías porque cuando llega la luz cambia todo. Lo más curioso, para no hacerles tan largo, y ojalá me soporten estas ilustraciones, Hermanos, lo más curioso es que me platicaron que cuando llegó el rancho, me dijo mi familiar que cuando llegó el rancho y que pusieron la luz eléctrica en todas las casas y luego pusieron algunos postes con también algunos focos en la calle, alumbrado público, dice que cuando subieron la palanca por primera vez, de nunca haber habido luz eléctricas en la noche, estaba todo oscuro, por primera vez, la primera noche que subieron la palanca, todo se iluminó en el rancho. Dicen que aún las gallinas no durmieron ese día, esa noche andaban bien prendidas, siguiendo lagartijos y sacando lombrices, porque nunca se oscureció. Ya después se aclimataron y se acostumbraron, porque cuando la luz llega, cambia todo. Pero yo le dije a ese familiar, mira, yo entiendo, cuando llegó la luz cambió todo. Nada es igual cuando puedes ver y cuando puedes ver cosas que antes no mirabas en la oscuridad. Pero déjame decirte algo, una verdad. Hace casi 48 años llegó la luz del Evangelio a ese rancho y ese hombre, gloria al Señor, que nos llevó el Evangelio, nos llevó una calidad de luz, ya quisiera 110, 220, nos llevó una luz del mismo cielo. Y desde que se prendió la luz, Dios ha salvado gente allí en ese rancho y los ángeles, no han podido irse a dormir porque han tenido que estar cantando en el cielo, porque cuando llegó la luz cambió todo y aún la gente ahora sigue siendo salva en ese rancho. Yo doy gracias a Dios por ese hombre que nos llevó esa luz. Hermano, yo solamente quiero decirte que gloria al Señor, ese misionero cambió todo, revolucionó todo eso, todo en el rancho. Si me aguantas tantito, quiero darte un poquito más de mi testimonio personal. Cada quien tiene su testimonio personal, y aquí en México tenemos un dicho, cada quien habla de la fiesta como le fue en la fiesta. Y yo quiero compartirte cómo nos fue, hermanos, en nuestra fiesta, porque antes vivíamos melancólicos, sin Cristo y sin esperanza, en idolatría, en completa oscuridad, en pleitos. Pero gloria a Dios que la fiesta empezó cuando llegó este misionero. Miren, hermanos, mi papá, cuando llegó este misionero, cambió toda la luz. Aquí rápidamente quiero decirles, mi papá tenía, hermanos, un radio, hermanos, un radio viejo ahí en el rancho. Pues qué televisión ni qué nada, en aquel tiempo que iba a salir televisión. Un radio viejo, y tú sabes, hermanos, si eres de aquel tiempo, de hace 50 años, un radio viejo que tenías ahí en el rancho, pues no tenía ni perilla para darle vuelta para cambiar la estación, menos para prenderlo, y ahí andabas con unas pinzas dándole vuelta para prenderlo y cambiar de estación. En el día no agarraba ni una estación, pero señores, en la noche se ponía bueno el avivamiento. Esto era antes de que llegara la luz del Evangelio. Y mi papá, hermanos, pues se dio la habilidad, dijo, ¿cómo iremos mejor? Y hermanos, puso el radio y luego consiguió un alambre grandísimo, lo puso en un pirol que teníamos allí. ¿Por qué está hablando de esto, hermano? Porque estamos hablando de misiones y lo que Dios puede hacer cuando llega la luz a un pueblo y en una familia. Y hermanos, puso un cable, un alambre, hermanos, común y corriente, y lo subió al pirul hasta la mera punta. Gloria al Señor. Y ahí teníamos, hermanos, cuál Cablevisión, ni qué Sky, ni qué nada, puro Rancho Network, hecho a mano. Y hermanos, en las noches se ponían un ambientazo con la ranchera de Monterrey y la XCT de Monterrey. Amén, hermanos, y con Porfirio Cadena. Y hermanos, pues yo no puedo evitarlo, pero todavía tengo grabado de chiquillo, hermanos, el corrido de Luis Pulido. Discúlpenme, hermanos, a ver, no puedo. Ahí. Y una canción que andaba de moda en aquel tiempo, hermanos, que era el caballo de patas blancas con herraduras de acero. Discúlpeme, lo tengo en el cerebro, pero no lo tengo ya en el corazón. Pero le digo porque eso era lo que oíamos.
Pero cuando llegó ese misionero, hermanos, qué caray, pues se echó a perder todo, entre comillas. Hermanos, mi papá aceptó a Cristo, fue salvo y tuvo un cambio tremendo inmediatamente. ¿Y saben lo que hizo luego, hermanos? Pues, hermanos, no tuvieron que enseñarle mucho, nada más de repente un día, hermanos, agarró el radio, lo quitó y luego quitó el alambre de ahí del pirul, hermanos, y pues aquí entre nos, a mí sí me gustaba lo que se oía, hermanos, pues era el único ambiente que había en la casa, y haga de cuenta aquí entre nos, hermanos, pues se acabó el avivamiento ahí en la casa, hermanos, y hermanos, ya no se escuchó lo que se escuchaba, las canciones, pero hermanos, algo que todavía me acuerdo, y que no cambio por nada en mi vida, es que lo que nunca había hecho la ranchera de Monterrey ni la XCT de Monterrey que escuchábamos en el rancho en la noche y que en el día ya se iba la señal, lo que nunca pudieron hacer nada, ahora de repente ya eso, hermanos, ya no se escuchaba. Mi papá dijo, ya no vamos a escuchar eso, y ahora lo que escuchábamos, hermanos, de repente miraba a mi papá y a mi mamá, hermanos, allí agarrados de la mano, hermanos, teniendo comunión, y ¿saben qué? Ahora, hermanos, ¿qué era lo que hacían? De repente los oía que empezaban a cantar, quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder, háblales de Cristo, ese es tu deber. Si el agua se estanca no podrá correr. Y luego yo volteaba chiquito y miraba a mi papá y a mi mamá con una sonrisa y luego se abrazaban y luego otra vez empezaban a cantar allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Oiga, hermano, cuando yo miraba eso, yo dije, algo sucedió aquí. Pero qué bueno que ese hombre llegó y nos trajo lo que nos trajo y le dijo a mi papá lo que le dijo y a mi mamá, porque todo ha cambiado. Es más, hermanos, hasta el pirul reverdeció porque lo usaban para barrer a los niños que estaban asustados y ahí les sacaban los espíritus malos, ¿saben? Y ahí les gritaban a los espíritus, no te quedes, cuando estaban asustados con un huevo. A ver, hermanos, pero cuando ese misionero llegó y nos dio la luz, pudimos ver claramente. Yo doy gracias a Dios, había una vitrola que había ahí en la casa. Esa vitrolita, ahí se tocaban los long play, pero era de esa que les da cuerda como los carros que les daba Scran en aquel tiempo, hace 50 años. Era esa vitrolita de madera, ahí ponías, amén, las de revoluciones, las 45 revoluciones, amén, y ponías unas cumbiotas allí en aquel tiempo estaba la pollera colorada, no sé si se acuerdan, hermanos, la sangre de Cristo reprenda, pero pues discúlpenme, aquí lo tengo en la mente, hermano. Pero miren, hermanos, después, hermanos, esos bailes se pararon, ya no hubo nada, se acabó ese ambiente, y ¿saben qué? Cuando ese misionero llegó y la luz llegó, esa vitrola se convirtió en un púlpito, donde mi papá empezó a predicar la palabra de Dios, y cuando menos acordaba ya había 50 personas en ese cuarto con la vitrola de púlpito y diciendo que levantando su mano que querían ser salvos, y se empezó una iglesia para honra y gloria del Señor, donde a través de la historia de esa iglesia Dios ha sacado hombres a predicar. Todo porque un hombre fue y nos prendió la luz de primera que viene del cielo. Doy gracias a Dios por ese hombre, ese misionero. Por eso, hermanos, tenemos que valorar la luz del Evangelio. Si funciona, vamos a aprendérsela al mundo que está en tinieblas. Vamos a compartir la predicación de la sangre del Señor Jesucristo. Yo quiero decirles una cosa, hermanos, yo doy gracias a Dios y no tengo con qué pagarle a ese hombre que dejó su país, que dejó su comodidad, que dejó todo lo que tenía, que dejó dejó su legado, que dejó su idioma, y con ese inglés pobre fue, pero era el idioma más hermoso que hemos escuchado, un idioma angelical. Cristo está vivo. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana, si me estás escuchando, no puedo evitar emocionarme, hermanos, pero yo quiero terminar con esto mi mensaje. Hermanos, vale la pena llevar la luz. Ahora, hermanos, es más fácil llevar la luz.
haciendo historia, hermanos, y leyendo la historia de los grandes mártires, cuando entramos a la historia de la Edad Media, la Inquisición, cuando vemos los cristianos primitivos, cómo les costó hasta su vida por llevar esa luz. Yo creo que eso nos debe animar ahora para creer más en misiones, porque ahora es mucho más fácil, hermanos, es mucho más fácil compartir la palabra del Señor. Miren, hermanos, estaba leyendo, hermanos, y estudiando acerca de los mártires cristianos, y estaba leyendo acerca de Nerón. Nerón, ustedes saben, ese emperador malvado romano, hijo de Claudio y su madre Agripina, hijo adoptivo. Y hermanos, en los primeros años de la era cristiana, tú sabes, Nerón lo que significó para los cristianos, los verdaderos cristianos primitivos. Y Nerón, hermanos, un hombre tan tremendo que pues tú sabes, y aquí con mucho respeto quiero decir esto, que ese nombre pues casi se lo ponen nada más a los perritos, Nerón, por tan tremenda cosa y hombre malvado y perverso que fue Nerón. Pero hermanos, quiero decirte que a través de la historia, para llevar la luz, muchos cristianos pagaron un precio tremendo. Y leyendo la historia de Nerón, hermanos, un día dice que Nerón, hermanos, ya cuando estaba en el poder, era tan anticristiano y odiaba el cristianismo, que hermanos, en el incendio de Roma, que está registrado en la historia, Nerón, para descreditar a los cristianos y restarles credibilidad, hermanos, Nerón los acusó de que ellos habían sido los culpables de ese incendio en Roma cuando eran puras mentiras, era falso. Pero Nerón, hermanos, dice en la historia que un día iba a tener una fiesta muy grande con todo su séquito, todos sus compañeros y sus subordinados. Y ese día, hermanos, su jardín estaba muy oscuro, donde iba a dar la fiesta, el jardín de su casa. Y dice, hermano, que la historia que Nerón paseó por su carro y vio que el jardín estaba tan oscuro y dijo, ¿saben qué? Les dijo allí a sus servidores, a la servidumbre, tenemos que iluminar el patio, tenemos que iluminar el jardín y tenemos que poner unas antorchas. Y a esta mente maquiavélica, hermano, se le ocurrió que las antorchas iban a ser antorchas humanas. Y adivina, hermanos, a quién pusieron como antorchas. Dijeron, traigan los cristianos, los amarraron a los postes, los rociaron con aceite, les prendieron fuego, hermanos, y entre los gritos y el olor a carne, dice la historia, entre los gritos y el olor a carne quemada, Nerón empezó a recorrer los jardines de su casa burlándose, riéndose, gritando, gozándose mientras miraba cómo se quemaban los cristianos. Y hermanos, en lugar de apagarlos, les echaban más aceite para que prendieran más. Y dicen la historia que toda la ciudad de Roma vieron y se maravillaron cómo la casa de Nerón ese día estaba tan iluminada por los cuerpos de los cristianos. Pero, hermanos, muy a pesar de lo que Nerón quería, de avergonzarlos, de aniquilarlos y desaparecerlos de este mundo, dicen que miles y miles de gentes que se convirtieron al cristianismo, nada más sabiendo de que había habido cristianos que amaban a Dios, como habían sido iluminados y prendidos para hacer antorchas humanas y no se habían quejado y habían iluminado Roma ese día. Y por causa de esa luz y ese resplandor que salía de la casa de Nerón, muchos, y la valentía de los cristianos, muchos se convirtieron al cristianismo. Vale la pena brillar para el Señor, vale la pena mandar la luz, vale la pena dar para misiones, vale la pena soportar misioneros, ayudar misioneros, vale la pena una promesa de fe. Pastores, vale la pena ayudar, amén, y soportar misioneros, vale la pena mandar el evangelio más allá de nuestras iglesias, porque todavía hay muchos que están esperando, como mi familia, que esa luz que ilumina
que ilumina como nadie puede iluminar, llegue a los lugares donde